nuestro corazón, Señor, y nuestro espíritu la reciba, Señor, de la misma forma, del agrado como tú, Señor, nos los quieres transmitir. Te damos gracias y ponemos este momento tan hermoso, Señor, en tus manos, amado Padre. Gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que vamos a tener un espacio estas 3 semanas, los 3 próximos sábados, tratando un tema muy interesante. Yo creo que es un tema fascinante. Todas las cosas de Dios son fascinantes, ¿no? Pero sí le oro al Espíritu Santo para que por su espíritu ministre a nuestro espíritu y genere un convencimiento profundo de lo que Él dice que nosotros somos, para que aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos, para que aprendamos a pensar de nosotros lo que Él piensa de nosotros, para que aprendamos a hablar de nosotros lo que Dios habla de nosotros. Esto marca una gran diferencia en la vida del creyente. Cuando la palabra de Dios dice que hoy compartían en el tiempo de oración, que lámpara es el camino, que es miel al paladar, que es la guía, tantas cosas bonitas que se dicen de la palabra de Dios, y a veces tenemos concepciones de la palabra de Dios. Tenemos unas concepciones a veces morales, rígidas, normativas, de leyes, ¿sí? Que a veces se vuelven pesadas, cargas, ¿sí? O a veces tenemos la sensación, la percepción de que la palabra de Dios sí produce las características que dice la palabra de Dios producir, que sea miel al paladar, que sea lámpara a mi camino, ¿no? Entonces, que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de ministrarnos, enseñarnos de una manera muy natural, ¿no? Yo creo que el Espíritu de Dios es muy natural y ministra de una manera muy, muy natural. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea en este tiempo hablándonos, dejándonos ver lo que Él quiere enseñarnos, ministrarnos, y que nos permita vivir cada día unas dimensiones de la vida y de su palabra cada día más plenas, más sobrenaturales, ¿sí? Y que podamos ver su gloria todos los días de nuestra vida. Querido Espíritu Santo, gracias porque tú estás en este lugar, gracias porque tú eres el que convence, nos das razones suficientes, generas convicciones en nuestras vidas, oh Dios, para entender y comprender, oh Dios, lo que tú quieres enseñarnos. Gracias porque tú eres el que nos cuenta de la historia, oh Dios. Cuéntanos la historia, papá, para aprender a movernos dentro de la pecera del mundo espiritual, oh Dios de los cielos, para aprender lo que tú quieres que aprendamos, Señor amado. Que tu palabra, que es verdad, nos muestre todas esas enseñanzas que quieres enseñarnos, darnos a conocer la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios, oh Dios. Y que cada día que podamos conocerte, podamos disfrutar de la vida eterna, experimentar que tu palabra es viva y es eficaz, oh Dios de los cielos, que produce cambios, resultados, respuestas en la vida del ser humano, oh Dios de los cielos. Que podamos tener confianza completamente en ti, oh Dios. Que podamos creer, oh Dios, completamente en que tú siempre tendrás lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, pues nos permites desde la verdad afrontar la mentira, oh Dios de los cielos, y decidir mantenernos en la verdad y en tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque tú eras la palabra, oh Dios. Gracias. Desde la eternidad dice que en el principio era el verbo, y el verbo eras tú, oh Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se reveló en la persona de Jesús, el amado de la novia, de la esposa del Cordero. Por eso es tan intensa y maravillosa tu palabra. De verdad, tu palabra trae cuerdas de amor a nuestras vidas, como compartían ahora, porque podemos expresar que es hermosa la heredad que nos ha tocado, que tú sustentas nuestra suerte, oh Dios de los cielos, que en tu presencia hay plenitud de gozo, que en tu presencia hay delicias para siempre. Gracias por el diseño que has hecho de cada uno de nosotros, por ser preciosos para ti, Espíritu Santo. Gracias. Somos tan valiosos que el costo de nuestra redención fue tu Hijo. Y gracias porque tú nos ves y así nos tratas y así te comunicas con nosotros, dándonos el valor realmente que tú has considerado para nuestras vidas, por el infinito amor
que hay en tu corazón por nosotros. Gracias. Gracias por la seguridad que tú traes a nuestra vida, oh Dios de los cielos. Gracias por ese cuidado, por esa protección, por esa dirección. Gracias porque tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Gracias porque tú vas delante y detrás, guardando nuestro sendero, nuestro camino, oh Dios de los cielos. Esa es la verdad y esa es la que decidimos creer, oh Dios. No creer nada diferente a lo que tú dices acerca de nosotros. Permítanos en esta tarde decidir creer lo que tú dices que somos. Pensar de nosotros lo que tú piensas y actuar conforme a lo que tú dices, Señor amado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hijos de Dios, creo que Dios en su soberanía va aparejando las cosas, ¿no? Y un poco recordaba, preparando este tiempo, las palabras del apóstol Juan en la primera carta de Juan. Juan es un personaje muy interesante, ¿no? Yo creo que entre todos los personajes de la Escritura hay particularidades que es importante entender, comprender, aprender de cada una de las personas con las cuales Dios se reveló y manifestó sus principios y su palabra a través de ellos. El apóstol Juan, por ejemplo, dice, por ejemplo, en la primera carta de Juan dice, lo que yo he visto, lo que yo he oído, lo que yo he tocado, lo que yo he palpado, con referencia al verbo de vida, eso es lo que anuncio. Yo respeto profundamente a los académicos, profundamente, porque el conocimiento es necesario, por supuesto. El conocimiento es parte fundamental de lo que determinarán mis creencias. Uno construye sus creencias sobre el conocimiento que tiene. Uno termina siendo lo que uno cree. Esa es la gran verdad. Alguien dice que si usted quiere saber qué cree una persona, mire cómo se comporta. Y sabrá qué es lo que ella cree. No necesita preguntarle mucho, no necesita que le pregunte cuánta apologética sabe, ni cuánta hermenéutica sabe, ni cuántas inflexiones del hebreo y del griego sabe, ¿no? Sino sencillamente observe cómo se comporta esa persona, y el comportamiento de uno está determinado por las creencias que uno tiene. Así es de sencillo, así es de sencillo. Uno puede hablar de misericordia y dar tratados de misericordia y no ser misericordioso. Uno puede dar tratados de amor, ¿sí? Hablar de las expresiones del amor, de las concepciones del amor, de las interpretaciones del amor, y no amar. Así es sencillo. La palabra de Dios dice que todo lo que no se genere en el amor no sirve para nada. Es increíble. Todo lo que tú y yo hagamos que no sea generado por el amor no sirve de nada. Esto dice la primera carta de los Corintios, capítulo 13. Si yo tocara, si hablara lengua, si entregara mi cuerpo para morir por la gente, si hiciera maravillas, si tuviera ciencia, una cantidad de cosas, dice, pero si no son gestadas por el amor, dice, de nada sirve. Es muy fuerte, ¿no? Dice, de nada me sirve. Tú y yo podemos hacer ministerio, conquistar el mundo para Cristo, tener actitudes mesiánicas, ¿sí? Pero si no se gestan en el amor, de nada sirven. La gran pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere que haga o eso es lo que usted y yo queremos hacer? ¿No? Porque hay veces que uno quiere hacer muchas cosas que no son las que Dios quiere que haga. Así de sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, la misma palabra nos va enseñando, y el apóstol Juan lo define muy bien. Él dice, yo no vengo a presentar un discurso académico. Yo no vengo a aprender, no sin menospreciar los estudios académicos y los seminarios. Yo no vengo a hablar de una maestría o un doctorado académico. Yo vengo a hablar de la expresión de mi vida. Lo que yo he visto, lo que yo he tocado, lo que yo he palpado, ¿con referencia a quién? Al verbo de vida. ¿Sí? ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. ¿Sí? Dice, eso es lo que yo anuncio, ese es mi discurso. Así de sencillo. Y eso es algo que Dios nos ha ido llevando. Ayer, estos días que charlaba un poco con Oscar sobre esto, que hay un proyecto de contar las historias, que uno debe contar las historias de lo que le ha pasado a través de su vida cristiana, ¿no? O sea, tengo que ser un libro abierto para contar lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿sí? Mira, a mí me pasó esto, Dios me enseñó esto en su palabra, y estos son los resultados de mi vida. Eso es lo que Dios nos manda a contar, ¿no? Eso es ir haciendo discípulos, eso es ir enseñando a la gente lo que Dios ha hecho con uno para generar referentes para que ellos también lo hagan con ellos mismos y con otras personas. La Biblia es bien interesante, la Biblia nos cuenta la historia. Dicen que el pueblo que no reconoce su propia historia normalmente tiende a repetirla porque no la conoce, así de sencillo. Y es importante conocer la historia porque la historia es determinante para uno tener los parámetros de conocimiento, de concepción, de criterio,
de saber en qué escenario me estoy moviendo. Si tú y yo estudiamos medicina, pues estudiamos las diferentes áreas de la medicina, del cuerpo, de la anatomía, de la biología, etcétera, 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 con el fin de poder entender y comprender la naturaleza del ser humano, sus comportamientos, sus hormonas, sus músculos, toda la realidad de él. ¿Para qué? Para poder afrontar una realidad dentro de la disciplina que yo quiero atender. Igualmente, si usted es ingeniero, en el área que sea, tiene que conocer todo el proceso conceptual de la especialización que quiere entender para saber cómo se mueve en esa pecera de la ingeniería o el área que quiera intervenir, o en el derecho, o en cualquier área de la vida. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Usted y yo necesitamos conocer la historia. ¿Conocer la historia de quién? Conocer la historia del Dios en el cual creemos. Alguien tiene que contarme la historia del Dios en el que yo creo. Y alguien tendrá que decirme de dónde viene ese Dios, a qué vino, cuál es el fin, cuál es el propósito, ¿sí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué puedo yo ver a través de la historia de lo que Él ha hecho? ¿Qué está haciendo y qué va a hacer? Así de sencillo. Alguien tiene que contármelo, o si no, ¿cómo yo construyo un referente? No puede ser un referente meramente intuitivo, ¿no? Necesito que alguien me la cuente. Y eso es lo que hace el Señor a través del libro de la Escritura. Él empieza a contarnos la historia. Se toma el trabajo de sentarse como un papá, como un abuelo, tal vez como un amigo, como un buen maestro que quiere enseñar, ¿no? Y empieza a contarnos la historia, cómo Dios decide crear el cielo, la tierra y la creación en general. Dice, en el principio, empieza Dios en el principio. Empieza a generar referentes que usted y yo podamos entender, porque pues Dios es eterno, por supuesto, pero en nuestra temporalidad usted y yo tenemos que entender que hay un principio. Y Dios está refiriéndose a personas con temporalidad, que tienen eternidad, pero que tienen una temporalidad. Entonces empieza a hablar de tiempos en el principio. Empieza a contar que Dios creó un mundo celestial y dice, y creó la tierra. Uno se pone a pensar a veces, bueno, entre todo este universo tan grande que Dios ha creado, que inclusive para ir los desplazamientos de una galaxia a la otra, en la sola Vía Láctea, que es en la cual está el planeta Tierra, para ir de un extremo de esta galaxia al otro extremo, se gastan años luz, ¿no? Entonces usted se imagina, ¿no? ¿Cómo podemos entender y comprender que cuando Dios empieza a contar la historia, se detiene en hablar de un territorio que se llama la Tierra? Él había podido hablar de Urano, Neptuno, Plutón, de la galaxia 45, de no sé qué. Sin embargo, dice, creó un mundo celestial y creó un lugar que se llamaba Tierra. Y empieza Dios como que a ubicarnos. Pasa como cuando usted empieza a leer un libro. Cuando usted y yo empezamos a leer un libro, a estudiar algo, empezamos a construir imaginarios de ese lugar donde se están desarrollando los acontecimientos. Y usted, de acuerdo a sus cosmovisiones, a su percepción de la vida, a todo lo que usted ha capitalizado entre usted mismo, empieza a construir los imaginarios y establecer principios para poder entender y comprender la realidad de lo que está estudiando, aprendiendo o conociendo. Entonces Dios nos habla de que hay un mundo celestial, y empieza a contarnos también de que creó ese planeta llamado Tierra, que es muy antiguo, porque fue creado desde el principio. ¿Sí? No sé cuántos años pueda tener la creación del universo, pero lo cierto es que la Tierra es de los planetas más antiguos, igual que el mundo celestial. Y si habláramos de un orden, primero está el mundo celestial y después va el planeta llamado Tierra. Y después en los primeros capítulos de Génesis se empieza a describir de cómo se encontraba este planeta. Se encontraba desordenado, vacío. Y si uno se pone a seguir contándole, estudiando y conociendo la historia en la escritura, de lo que Dios quiere contar acerca de Dios, del mundo espiritual, de esos cielos que se crearon, de qué pasó, cuáles fueron los acontecimientos que se dieron, ¿sí? Cuando crea al hombre, por qué crea al hombre, con qué propósito lo creó, con qué fines los creó, qué generó en Dios la creación del ser humano. O sea, qué motivó a Dios a desarrollar toda una cantidad de acciones, de propósitos para lo que Él hace, ¿no? Y empieza el Señor a contarnos, y de pronto usted por allá se va al libro de Ezequiel,
se va al libro de Isaías, ¿no? Y encuentra, por ejemplo, que Dios creó un mundo espiritual, un mundo angélico, ¿no? Dice que creó a Satanás, dice, oh lucero, hijo de la mañana, en el monte de Dios te movías, estaba sentado al estrado de Dios, ¿sí? Entre la multitud de ángeles que había, era un ángel extraordinariamente, con unas características extraordinarias, era un ángel bello, sigue siendo un ángel bello, no ha perdido su belleza, ¿no? Dice, además de eso, era un ángel sabio, supremamente sabio, era un ángel encargado de la música en el cielo, era un ángel encargado de la alabanza, era un ángel cabeza allí en los cielos, y dice que tenía unas particularidades tan extraordinarias este ángel, que lo hacía único y singular. Sin embargo, esas particularidades que tenía este ángel, dice que un buen día se halló en ese ángel maldad, así de sencillo. Era un ser espiritual, Dios es un ser espiritual, y Él hace seres espirituales, y entre los seres espirituales, pues dice la Escritura que hizo los cielos. Y ese ángel, un buen día se le subió la espuma a la cabeza, ¿sí? Y consideró que su belleza, que su sabiduría, que todo lo que era Él, era producto de sus atributos personales, ¿no? O sea, yo soy el que soy, yo soy el que me he ganado todo este derecho, yo soy el que soy hermoso, yo soy el sabio, yo soy el que... Es interesante, se le subió completamente, él no entendió y perdió la razón de ser, de que él era una criatura, él no era Dios. Que Dios lo había hecho con unas particularidades únicas, extraordinarias, pero él seguía siendo una criatura, con unos propósitos que Dios tenía para él como criatura. Entonces un día se le sube a la cabeza ese orgullo y decide independizarse. Dios, si quieres, no solo independizarse, dice la Escritura, si usted lee Isaías 14 y Ezequiel 28, dice que quiso sentarse en el trono de Dios. O sea, quiso un poco darle el codazo al Señor y decirle, ahora sigo yo, ¿no? Y hacerse adorar como Dios, así de sencillo, ¿no? Y dice que por esta razón Dios lo sacó del cielo, donde estaba Dios con su trono y con todos los ángeles. Cuando uno lee toda la historia, estoy hablando de la historia, estoy contando la historia, ¿sí?, que nos narra la Biblia, porque tenemos que entenderla dentro de un contexto global, la Escritura, ¿sí?, porque allí está la historia bien contada, ¿no? Dice que Dios en los cielos hay niveles de cielos, dice, San Pablo dice que fue trasladado al tercer cielo donde está el trono de Dios. Luego si hay tercer cielo es porque hay primer cielo y hay segundo cielo, ¿verdad? O sea, hay niveles de cielo. Dice que allá en el tercer cielo donde estaba el trono de Dios, donde estaba Satanás sentado al estrado de Dios, dice, a raíz de su rebeldía, a raíz de su maldad que se halló en él, ¿sí?, fue echado del cielo a los cielos. Por eso la carta a los Efesios dice de los principados, potestades y espíritus de maldad que están en las regiones celestes. ¿Cuáles? En las primeras y en las segundas, porque él fue echado de la tercera, allá donde él estaba con un tercio más de los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿no? Y era un ángel que tenía una influencia bastante fuerte en los cielos, ¿no? Dice que fue echado de allí porque se halló en el maldad. Y aparece un concepto en el mundo espiritual que se desconocía, la maldad. En el mundo espiritual existía la bondad, existía el bien, porque Dios es bien. Dice que las características de Dios, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Génesis, en los primeros capítulos, dice, vio Dios que todo lo que había era bueno. Todo lo que hizo es bueno, porque Dios es un Dios bueno. Todo lo que Dios hace es agradable, porque Dios es un personaje agradable. Y todo lo que Dios hace es perfecto, porque Dios es un personaje perfecto. Las cosas son inherentes al personaje. Entonces, en ese orden de ideas, Dios tiene unos atributos y unas características propias, y todo lo que hace lo hizo con esas características. Pero este personaje, que también era un ser espiritual creado, no igual a Dios, era criatura, ¿sí?, no con el poder de Dios, con muchos atributos, con muchas facultades, con mucha riqueza, con poder también, pero no igual a Dios, así de sencillo. Dice que Dios, a raíz de esto, aparecen dos conceptos en el mundo espiritual, que es el concepto del bien y aparece el concepto del mal. Son conceptos que no son meramente conceptos por definición. Todo concepto en su semántica tiene unas características de manifestación. Entonces, el bien tiene unas características de manifestación y el mal tiene unas características de manifestación que inciden
sobre aquellos que se sujetan a uno o a otro concepto. Así es sencillo. Dios es un personaje que normalmente opera por leyes y por principios. Ustedes saben la diferencia que entre hay una teoría y una ley. Una teoría es un supuesto, ¿sí?, que la gente cree que puede ser, ¿sí?, lo analiza, lo interpreta, pero si no puede ser probado bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones y en los mismos eventos y producir los mismos resultados, no se convierte en ley, seguirá siendo teoría. Se vuelve ley cuando yo puedo reproducir esos conceptos bajo circunstancias, situaciones, eventos y tiempos distintos y produce siempre los mismos resultados. Ahí se convierte, podemos decir, que es una ley. Así de sencillo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una teoría y una ley. Entonces, Dios ha establecido principios y opera por principios, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad, 9,8 metros por segundo. Él no le pone velocidad a nada cuando va cayendo, sino sencillamente opera porque así está definida, en su propia esencia. ¿Y cuál es el principio de la ley de la gravedad? Que nosotros no andemos por ahí pajareando, ¿no?, desprendiéndonos de aquí, subiendo, bajando como un pájaro, ¿no? Sino podamos tener una posición aún dentro de nuestro punto de vista neural de la gravedad en la cual vivimos. Entonces, Dios opera por principios y por leyes. Entonces, no es que Dios le pone velocidad a una cosa en algún momento o le quita velocidad a otra. No, ya está establecido. Si yo finjo el principio que fue puesto para bien, lo disfruto, y si me lo virlo, pues sencillamente ocurre todo lo contrario. Como cuando yo me tiro a un 10º piso, me puedo romper la cabeza, sea cristiano o no sea cristiano, haga vigilias o no haga vigilias, todo lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la gran realidad. Como Dios opera por principios, estableció los principios biológicos, químicos, físicos, espirituales, de todo orden, ¿no? Y esos principios operan sencillamente. Entonces, cuando yo virlo el principio, no es que Dios quiera castigarme, no, es que sencillamente me estoy virlando el principio, y al virlarme el principio, pues sufro las consecuencias de haberme virlado un principio y tengo que asumir las consecuencias y las responsabilidades propias de haberlo virlado. Eso es parte de la historia que nos está contando la Escritura, y Dios quiere contarnos eso. ¿Sí? Quiere contarnos que Él es un Dios de amor, es un Dios que se gesta en el amor. Si usted estudia la Escritura, dice que todo va a pasar, todo. Toda palabra, toda ciencia, toda profecía, todo va a pasar. Que lo único que va a permanecer es ¿qué? El amor. ¿Por qué? Porque esencialmente Dios es amor. Ahora, yo creo que usted y yo tratamos de definir un poco el concepto del amor. Definir conceptos en la Escritura es muy interesante, porque usted y yo tenemos que, por ejemplo, definir fe, creer, confianza. Son todas la misma raíz griega. Para poder entender y comprender, por ejemplo, ciertas cosas. ¿Cómo es posible que si Dios no hace excepción de personas, si Dios establece principios que son para todo el mundo, porque si fueran para unos y para otros no, dejaría de ser un Dios que opera igual para todos e iría contrario a lo que Él dice ser? Entonces, ¿por qué a uno le pasan cosas y a otros no les pasan cosas? ¿Cómo es posible que Dios sana a uno y a otro parece que no lo sanara? Y de pronto nosotros decimos, no, es que tenemos el argumento espiritual para sustentar una mentira, si es que Dios es soberano. Eso no es un argumento bíblico. Dios es soberano, por supuesto, pero cuando tú determinas este principio, que es una ley, debe operar para todo el mundo de la misma manera. Si no opera para todo el mundo de la misma manera, sería injusto. Yo no podría confiar en un Dios que le contesta a Ruth, pero a Milton no le contesta, porque hoy amaneció y se levantó, ¿sí?, con un carácter totalmente distinto, ¿sí? Entonces se muda, y Dios no se muda, dice la Escritura. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en el personaje que ha establecido el principio. ¿Dónde se encuentra la realidad? Y usted y yo tenemos que descubrir esa realidad, porque si usted y yo no descubrimos esa realidad, no sabemos cómo opera la Escritura. Y ese es el fin de estas charlas, saber cómo opera la realidad. Por eso, porque en algunas veces se da y en algunas veces no se da. El problema no está esencialmente en el principio establecido. El problema está en la persona que percibe el principio. Esa es la gran verdad. La persona que percibe el principio, lo interpreta, lo acepta y lo adopta, o sencillamente trata de buscar que ese principio se haga realidad en su propia vida, de pronto por su propio esfuerzo, o ganar el beneficio que debe ganarse para que ese principio opere dentro de su propia vida. Normalmente, después de que el hombre se ha separado de Dios, bueno, siguiendo con el cuento de la historia, cuando se separa Satanás, aparecen dos conceptos en el mundo espiritual,
el concepto del bien y el concepto del mal. Y lo que hace Dios en el paraíso es contarle a Adán eso. Le dice, mira, mira Adán, yo quiero contarte que en el mundo espiritual, tú eres también un ser espiritual. Dios hizo de Adán un ser espiritual, una persona única, especial, extraordinaria. Le dice, yo quiero contarte algo, tú vas a sufrir una influencia en el mundo espiritual. Y tú, como ser libre que yo te he hecho, porque es otra de las particularidades y la riqueza con las cuales Dios te diseña al ser humano, un libre albedrío, le dice, yo quiero decirte que tú vas a tener la oportunidad de decidir en ese mundo espiritual a quién, bajo qué régimen te pones, bajo el régimen que yo te oferto o bajo el régimen que ha estado ofertando Satanás. Así es sencillo. Dios no le escondió absolutamente nada a Adán, ¿sí? Y le dijo, y se lo manifestó y lo representó de una manera significativa a través de los dos árboles. Le dijo, hay un árbol que produce la vida, yo soy la vida, yo soy el gestor de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando hablábamos del apóstol Juan, de referente al verbo de vida desde el principio, Cristo existe desde el principio, porque Cristo es el gestor de vida, es el gestor de unidad. La palabra vida traduce unidad, la palabra muerte traduce separación. El gestor de vida, ¿no? Entonces le dice, mira, tú tienes la oportunidad de vivir gestando vida permanentemente, y se representa esa influencia espiritual en el árbol de la vida, ¿sí? Tú puedes comer del árbol de la vida, vas a vivir para siempre, bajo todo el concepto que yo he diseñado para ti, de que crezcas, te multipliques, se llene la tierra, la sojuzgues. Yo tengo planes para ti, tengo una cantidad de cosas preparadas de antemano para ti, Adán, ¿sí? Y lo cuenta y lo describe todo en los 3 primeros capítulos de Génesis, de todo lo que Dios ha preparado para el hombre, ¿no? Ese es el diseño original de Dios. Y el diseño original de Dios no ha cambiado. Cambió la situación que se presentó después de la caída, ¿sí? Pero con la caída Dios provee una solución, y a partir de la solución Dios retoma a la gente y la vuelve al diseño original para retomar el plan inicial con el cual Dios diseñó al ser humano. Entonces le cuenta todo esto a Adán y le dice, pero también hay un mundo espiritual que está representado por un árbol que produce muerte. O sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal no producía vida, producía muerte. Y representaba exactamente a Satanás, identificaba exactamente a Satanás. Le dijo, tú vas a sufrir esas dos influencias, te garantizo los resultados. Le contó los resultados que producía depender de uno o de otro principio espiritual. Entonces, los principios espirituales generan conceptos de vida o conceptos de muerte. O yo decido sujetarme a Dios y vivir los conceptos de vida, de una buena voluntad, buena, agradable y perfecta, de unidad, o puedo sujetarse al otro principio que produce muerte. Así de sencillo. Y tú tienes toda la decisión y la libertad de elegir cuál de los dos quieres sujetarte y vivir. Entonces Dios está contándole la historia a nuestro amigo Adán de todos estos eventos. ¿Para qué? Para que Adán, de una manera libre, espontánea, dice la Escritura que Dios nos llamó a nosotros a libertad. No, a veces pensamos que libertad es hacer lo que a uno le da la gana. Eso no tiene nada de libertad. Hacer lo que a uno le da la gana a veces tiene más conceptos de esclavitud que de libertad, ¿no? Entonces la libertad quiere decir que yo puedo vivir la espontaneidad de lo que Dios diseñó para vivir en la riqueza que Dios preparó de antemano para nosotros. Disfrutar de todo lo que Él creó, disfrutar de su presencia, disfrutar del cuerpo, disfrutar de la familia, disfrutar de todos los elementos que Dios rodeó y puso alrededor nuestro. Se lo contó a Adán, así de sencillo. Y pues cuando Adán y Eva toman la decisión de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, más que tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal y el comer el fruto, que es apenas la parte formal de la situación, ¿no? O la parte pragmática de la situación, es la decisión que toman en su corazón de sujetarse a un régimen. O me sujeto a un régimen de la vida o me sujeto al régimen de la muerte. Y en ese momento un ser que ha sido diseñado por Dios desde un aspecto, todo lo de Dios es triuno, ¿sabían? Lo vemos en la Escritura, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la Biblia encontramos el concepto de familia, y el que enseñó el concepto de familia fue Dios. El que enseñó el concepto de paternidad que hablaban ahora es el de Dios. ¿Por qué? Porque es que el concepto de familia y de paternidad es fundamental dentro de un crecimiento armónico, sano y natural de cualquier ser humano. Usted necesita papá, así de sencillo, que le dé dirección, guía, protección, que usted experimente seguridad, que usted experimente que es importante, que llene esas necesidades inherentes a su propio diseño.
hay algo que lo peor que uno puede negar en su vida es su realidad. Se dice que cuando una persona niega su realidad puede entrar en dos escenarios. En un escenario, ¿sí?, neurótico o en un escenario psicótico. En un escenario neurótico es que ante una realidad que a mí me toca vivir, yo me salgo de esa realidad para construir imaginarios que afrontan esa realidad, pero que no son ciertos dentro de esa realidad. Voy a poner un ejemplo. No tengo dinero, entonces me sueño que me va a ganar el baloto y empiezo a comprar medio mundo. Es una neurosis. Usted se pasa todos los días soñando 2 o 3 horas que va a hacer las fincas, carros, todas las cosas que va a comprar, ¿sí? Y si usted en esa neurosis termina viviendo dentro de esa neurosis, dice la medicina que se vuelve un psicótico. O sea, cuando estoy viviendo entre mi neurosis, se vuelve una psicosis. Dios no nos diseñó para ser neuróticos espirituales, para nada. Ni para ser psicóticos espirituales, ni para echarnos contentillo, porque es que a veces pensamos que Dios nos echa contentillo para que nos relajemos, y cuando nos relajamos, pues pasamos un rato como medio chévere y después nos vamos. No tiene nada que ver. Eso es parte de la bendición. Que usted aquí experimente la paz de Dios, porque pues Dios viene y trae y ministra el Espíritu Santo. Pero esencialmente Dios quiere que usted esté viviendo una vida totalmente libre, espontánea, feliz, realizada, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, Dios le dice a Adán: mira, yo quiero que aprendas a vivir dentro de la realidad y te voy a dar todos los elementos para que vivas dentro de la realidad. Te los muestro, te los enseño, que están en la vida, pero también quiero que conozcas los elementos que tú puedes optar si optas por el otro régimen, que son los elementos de muerte, y estos son los resultados que te producen. Hasta ahí va contando la historia el Señor, nos va contando qué pasó cuando el hombre cae, se separa de Dios, ese hombre que fue hecho en un estado triuno, ¿sí?, cuerpo, alma y espíritu, que tenía como comandancia. ¿Por qué el área espiritual es fundamental? Porque es que la que nutre la materia prima para determinar en qué régimen vivo es el área espiritual. O lo nutre el bien o lo nutre el mal. El que me habla de la vida de familia desde el punto de vista de Dios es el bien, para tener una vida exitosa familiar. El que me habla a mí como varón, para que asuma mis responsabilidades de varón y cumpla con mis metas como varón, frente a cualquier circunstancia de la vida, independiente de que otros lo hagan o no lo hagan, sino dependen exactamente entre Dios y mío, ¿sí?, es mi responsabilidad, eso no es responsabilidad de nadie más. Y nadie va a impedir la obra de Dios, sino yo soy el que la puede impedir. Entonces, Dios me dice cómo puedo tener una vida equilibrada, armónica, ¿sí?, libre de ansiedad, libre de culpa, libre de vergüenza, ¿sí?, una vida totalmente sana, mental, emocional, espiritualmente. ¿Qué me corresponde hacer y qué le corresponde hacer a Dios? Hay cosas que le corresponden a Dios y yo no puedo hacer lo que Dios hace, pero hay cosas que sí me corresponden a mí, ¿sí? Echar mi ansiedad sobre el Señor me corresponde a mí, eso no le corresponde al Señor. Yo tengo que volcar mi ansiedad sobre el Señor, ¿sí? El darme paz le corresponde a Dios, eso no es un problema mío, es problema de Él, ¿no? Entonces la palabra de Dios va definiendo los roles y las responsabilidades de cada uno, y eso le permite a uno saber qué me compete a mí y qué le compete a Dios y qué le compete al vecino, ¿sí? Cada uno de nosotros es responsable de Dios, de su crecimiento espiritual. Aquí nadie, ni el líder, ni el pastor, ni el líder del ministerio es responsable por usted. No, usted es responsable de su crecimiento espiritual en cuanto a usted le compete hacer. Hay cosas que le competen hacer a Dios que usted y yo no podemos hacer, ¿sí? Yo voy a entrar siguiendo contando la historia. Como el hombre se separa de Dios, ¿qué pasa? El hombre se sale del reino de Dios y se pone bajo ¿qué régimen? Régimen de las tinieblas. Se sale de la paternidad de Dios y se pone bajo la paternidad ¿de quién? De Satanás. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué fenómeno está pasando? ¿Sí? Que el hombre empieza a vivir una vida totalmente independiente de Dios y tiene una razón pragmática, porque su espíritu murió, y como Dios es espíritu no se puede relacionar con un Dios espiritual. Usted podrá hablar muchas cosas cuando no es creyente, pero su oración no pasa el techo. Esa es la verdad, no hay espíritu en su vida. Para comunicarse con un Dios espiritual es necesario tener un espíritu en la vida de uno, porque Dios es espíritu. Entonces muere espiritualmente y queda el hombre con un alma viviente, o sea, con un alma animal, ¿sí? La Biblia define la vida espiritual como el sube de Dios, ¿no? Y define como el bios del alma, la vida del alma, como la de las aves, como la vida de las plantas, como la vida
de los animalitos, ¿no? Que tienen características vitales, pero es vida del alma, no es vida espiritual, porque el que da la vida espiritual es Dios, porque Él es el que produce vida espiritual, ¿no? Entonces, esa esencia espiritual murió. El hombre se pone bajo el régimen de Satanás, se pone bajo la esclavitud del diablo, se identifica con Satanás. Toda una cantidad de variables que el hombre tenía en sí mismo cuando depende de Dios, las perdió. ¿Quién decidió separarse? Fue el hombre, no lo decidió Dios. Dios respetó profundamente la decisión del hombre. Sin embargo, el hombre es un personaje que está en el corazón de Dios, porque el corazón de Dios salió el ser humano. Es el único ser que dice que Dios lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Sí? Eso es como cuando alguien se te mete, yo no sé, ¿a ustedes les ha pasado? Todos se han enamorado. Cuando viene a alguien y ese alguien lo cachó. ¡Ta! Dice, oh, ese es para mí, o ella es para mí, o eso es para ella. ¿Sí? ¿Sí? Se metió en el corazón. ¿Sí? Dice, halló la empatía, halló gracia delante de esa persona. ¿Sí? Así somos nosotros. Nosotros cachamos a Dios en su corazón. Así es la verdad. Por su mismo diseño, por sus mismos atributos, por sus mismas características, por lo que nos hizo, cachamos el corazón de Dios, y a Dios le dolió terriblemente el apartamiento. Cuando el hombre va y se pone bajo ese régimen de Satanás, el mismo Dios papá, porque el que planifica en la vida de familia, en el mundo espiritual, hay un Dios que ejerce paternidad, que ejerce dirección, que da guía y que da liderazgo, que es Dios papá. Y allá se sujeta el Espíritu Santo y allá se sujeta al Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi papá, yo no vengo a hacer mi propia voluntad. ¿Y saben por qué lo dijo Jesús? Porque es que Jesús confiaba en su papá. Porque Jesús sabía que su papá todo lo había hecho por medio de él y para él. Desde el principio era el verbo. Su papá le ama, su papá le ha dado lo mejor, es su hijo amado en el cual se complace. Sí, él confía plenamente en su papá, en las decisiones de su papá. Y hay un papá que planea, sí, hay un papá que planea. ¿Que Cristo lo puede hacer? Sí, también Cristo lo sabe hacer, pero él confía plenamente en su papá. Porque sabe que las decisiones más sabias, lo más perfecto que hay, lo planea su papá. Así de sencillo. ¿No? Entonces, en ese orden de ideas, esa es la gran realidad que existe dentro de esa vida familiar. Hay un papá, hay un hijo y hay un Espíritu Santo. Al separarse el hombre y ponerse bajo el régimen de Satanás, nos sigue contando la historia, nos sigue contando la escritura. Dios nos dice, mire, yo los amo tanto pero el gran problema que cometió el ser humano es que se puso bajo el régimen contradictorio al mío. Se salió de mi paternidad y se puso bajo la otra paternidad. La deuda es tan grande, hay un pasaje en los evangelios donde nos habla de un hombre, ¿se acuerdan que debía 10,000 talentos? Si ustedes cuantifican lo que es la deuda de 10,000 talentos, un solo talento son 21,600 gramos de plata, ¿sí? 4 gramos de plata era el salario de un hombre durante un día, ¿sí? Y si usted hace toda la conversión matemática de lo que son 10,000 talentos, dan 155,000 años de trabajo, trabajando 365 días, 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Quién vive 155,000 años? Ni siquiera Adán, que vivía 1,000 al principio, ni siquiera Noé, que vivió tantos, ¿no? O sea, la deuda que se adquirió es una deuda que se llama impagable. Cuando uno adquiere una deuda impagable, ¿qué opciones tiene? Que lo metan a la cárcel, ¿sí? Pero no tengo forma de pagarla, ¿qué tengo que hacer? Que algún amigo por ahí conocido que me quiera, que me ame, que diga, oiga, yo garantizo que voy a pagar por usted, ¿sí? Muy querido, que haya gracia dentro de esa persona. Y eso fue lo que pasó. Miren, nosotros teníamos una deuda impagable. Por eso, como era impagable, ¿sí? ¿Por qué era impagable? Hay 2 atributos que es bien importante que sepamos. Primero, las normas de Dios son tan altas, la santidad de Dios es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. ¿Ustedes ven por qué la justicia la señalan como una balanza y como una venda en los ojos? Porque es que la justicia trae equilibrio perfecto. Nosotros somos muy dados a ser sectarios, tendenciosos de irnos de un lado al otro. A veces perdemos el concepto del equilibrio. Por eso es importante definir conceptos como verdad y justicia, ¿no? La verdad es algo que es inmutable, o sea, es algo que no cambia, o sea, verdades relativas no existen. Eso por su propia semántica y esencia es cometer un error
gramatical de decir que hay verdad, que cada cual tiene su propia verdad. Eso es una falacia decir eso, ¿sí? Aún desde el punto de vista conceptual, ¿no? La verdad dice, la verdad es algo que es inmutable, no cambia, porque son principios establecidos y siempre producen los mismos resultados bajo las mismas condiciones, bajo las mismas circunstancias en todos los tiempos de la humanidad, ¿sí? Entonces, esa es la verdad. Y usted y yo necesitamos que alguien nos cuente la verdad. Por eso la historia, que usted y yo necesitamos conocer de Dios, de cómo se comporta Dios, de quién es Dios, para saber cómo me relaciono con Él, tiene que ser que me la cuente quien me puede decir la verdad. Si alguien me va a decir mentiras, ¿qué nivel de credibilidad tengo para creer en eso? ¿Qué nivel de seguridad tengo? No tendría ningún nivel ni de credibilidad, ni de seguridad, ¿no? ¿Dónde estoy poniendo yo el fundamento de mis creencias? Entonces, por eso necesitamos que alguien nos cuente la verdad. Y por eso es que vamos a quien dijo ser la verdad. Yo soy la verdad. Y quiero contarle la verdad. Lo que estamos hablando aquí es la historia contada por quien dijo ser la verdad. Y aprendiendo desde el concepto de la verdad. ¿Para qué? Para aprender a saber qué debíamos de hacer dentro de la pecera. Él nos cuenta que nos pusimos bajo la paternidad de Satanás, que no merecíamos sino condenación eterna, y al no merecer sino condenación eterna, y toda esta situación porque tenemos una deuda impagable, y porque las normas y los estándares de Dios son tan altos que el hombre no los puede cumplir. Las normas de justicia de Dios son tan perfectas y las que Dios exige son las de Él. Dios no exige normas hacia abajo. Por eso dice la Escritura que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿No? Porque no cachan a lo que es Dios. Entonces la justicia que Dios pide es la justicia de Dios. La santidad que Dios pide es la santidad de Dios. ¿Sí? Todos los atributos que Dios exige para estar con Él, no los cumple sino Dios. Cuando todos los atributos que el hombre necesita tener para poder estar con Dios no los cumple sino Dios, ¿quién se requería que viniera a redimir al hombre? Dios. Por eso Él tiene que ser verdadero Dios, porque tiene que venir a cumplir con todos los atributos normativos de Dios, transferírnoslos a nosotros para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos. Es la única forma, con los atributos de Dios. Esa es la realidad por la cual, por ejemplo, en la carta de los Corintios dice, al que no conoció pecado, Cristo, por mí lo hizo pecado Dios Papá, para que yo fuese hecho la justicia de Dios en Cristo. O sea, yo tengo la misma justicia de Dios en Cristo. O como dice Hebreos 10, yo fui santificado una vez y para siempre. Yo creceré en el carácter de Cristo, pero mi proceso de santificación fue una vez y para siempre. ¿Sí? Tengo que tener la santidad de Dios. ¿Qué se requiere para tener la santidad de Dios? La palabra santo, ustedes saben que quiere decir apartado, y a veces hacemos una cantidad de exégesis sobre esto. ¿Apartados para qué? ¿Se han preguntado? ¿Para qué lo apartaron? Apartaron para ser hijo de su papá, para que usted tenga papá. Y uno tiene papá cuando es engendrado. Si usted estudia la Escritura, dice que Dios vino y puso una genética nueva en ti. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. Engendrar es transferencia de vida, engendrados es transferencia de genética. Eso quiere decir engendrado. Los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que todo lo que le corresponde a la vida y a la piedad ya nos fue dado en Cristo, nos fue dada la naturaleza divina. Entonces, en ese orden de ideas, Dios necesitaba venir a cumplir como Dios para transferirle al hombre todo lo que el hombre requería para estar en el reino de los cielos. En cuanto a normatividad, ¿sí? Era necesario que viniera Dios. Entonces Dios llama a tu hijo y le dice, oye, mi amado hijo, nosotros nos queremos mucho, pero vamos a redimir al ser que amamos, que es el ser humano. Yo lo involucro, usted también es Dios, usted va a pagar el precio, es necesario que vaya y pague el precio, cumpla con todos los atributos, haga al hombre justo, haga al hombre santo, lo transfiera del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, le dé la mente de Cristo, bueno, todo lo que le transfiere Cristo. Ok, Cristo dijo, listo, ahí estoy. Por eso Dios tenía que ser,
Cristo tenía que ser verdadero Dios. Y segundo, porque tenía que ser verdadero hombre, porque el que amarró fue el hombre y él estaba reemplazándonos a nosotros, lo que se llama la muerte vicaria, que es tomar el lugar nuestro. Entonces tenía que tomar el lugar del hombre. Por eso es que tiene que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Hay una razón súper lógica en el mundo espiritual. Eso no es que tenía que ser porque, no. Hay una razón lógica y pragmática en el mundo espiritual. Esta historia nos la está contando Dios, ¿sí? Y dice, bueno, como ustedes no pueden pagar, tengo que mandar a mi hijo. Porque él sí puede pagar, ¿qué? La deuda impagable, ¿verdad? Y eso es lo que la Biblia llama gracia. Gracia es que como yo no puedo pagar, alguien viene y ¿qué? Paga por mí porque yo le caí en gracia, ¿sí? Entonces le caí en gracia al santo y me pagó el almuerzo de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque le caí en gracia. Así de sencillo. Yo no tenía para almorzar y toda esa cosa y el tipo viene, ¡pam! Un almuerzazo, pues. Eso es gracia. Gracia no es que yo no haga lo que quiera. Gracia es que alguien paga por mí lo que yo no tenía con qué pagar. Porque le caí bien, porque se me metí en el corazón de esa persona, porque acepté toda esta historia contada, ¿sí? La acepto y la hago parte de mi vida, ¿sí? Entonces, ahí nos va contando Dios cómo solucionar el problema. Y es lo que pasa en Génesis 3:15, cuando Dios dice que de la simiente de la mujer nacerá aquel que vencerá y apachurrará a Satanás y sencillamente él le va a producir una herida que es la muerte en la cruz. Cristo necesitaba morir. ¿Usted sabe por qué Cristo necesitaba morir? Necesitaba morir. Es pragmático. Porque necesitaba matar la vieja naturaleza adánica. Cuando hay algo que no puede ser cambiado, necesita ser matado. Usted y yo nacimos con una naturaleza que se llama la adánica, que es corrupta porque se identifica con Satanás. Esa es la gran verdad. Esa naturaleza necesita ser ¿qué? Matada. ¿Cuándo la mata Cristo? Cuando Cristo va a la cruz, allá mata nuestra vieja naturaleza. Allí mató al viejo Rubén, mató al viejo Juan, mató al viejo Milton, lo mató. ¿Sí? Cuando usted y yo recibimos a Cristo, experimentamos que nuestro viejo hombre en Adán murió, lo mató Cristo. No necesitamos esforzarnos nosotros por morir, porque el que lo mató fue Jesús. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo porque Él mató mi vieja naturaleza, ahora Él vive en mí. Es sencillo. Ay, que tengo que morirme. ¿Cómo es que tiene que morirse? Ya murió usted. Y usted y yo tenemos que aceptar que ese viejo hombre ya murió. Cuando usted y yo recibimos a Jesús, viene el Espíritu Santo y engendra una nueva criatura. Un nuevo hombre en el Espíritu, ya no en la carne, sino en el Espíritu. Y ese nuevo hombre en el Espíritu, ¿sí?, es en el cual viene a morar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese nuevo hombre tiene los atributos de Dios, tiene la misma esencia de Dios, tiene la misma naturaleza de Dios, y el Espíritu Santo se siente súper cómodo viviendo en ese nuevo hombre. Y a partir de ahí el Espíritu Santo se relaciona con ese nuevo hombre. El Espíritu Santo no se relaciona con el viejo, se relaciona con el nuevo. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu nuevo y desde tu espíritu nuevo le habla a tu cabecita. Así es el protocolo que está en la Biblia, ¿no? Usted me dirá, pero bueno, y todo ese bagaje viejo de mis comportamientos viejos, ese es un bagaje que hay que cambiar porque esa es la memoria dura que hay aquí en la cabeza que toca cambiar, ¿sí? Pero eso ya no añade valor a los eventos significativos de lo que son los procesos de redención. Entonces vemos que esa responsabilidad no la podía tomar sino Dios. Y no la puede hacer sino Dios, por eso ningún hombre puede ser salvo por obras, por eso ningún hombre puede cumplir con la justicia por obras, por eso ningún hombre puede ser santificado por obras. Pero desafortunadamente, ¿qué fenómeno pasa? Que usted y yo, en el diseño original que tenemos de Dios, usted y yo fuimos diseñados para ser importantes, todos estamos importantes. ¿A quién no le gusta ser importante en esta sala? ¿No? Todos. Nos gusta ser importantes, ¿por qué? Porque fuimos diseñados para ser importantes. Un hombre que maneja la tierra y que es el señor de la tierra, ¿no es importante? Si medio gobiernan un país y ya se sienten fuera del catre, ¿sí? Imagínate gobernando toda la tierra, ¿sí? Él era el Kyrios en la tierra, el hombre era el Kyrios, tenía una autoridad, tenía un poder que le fue concedido, ¿sí? Fue diseñado para ser importante. Dios lo rodeó de todas las condiciones de seguridad. Usted pone a ver a Adán, tenía el respaldo de Dios, tenía condiciones físicas, económicas, emocionales, de todo orden, tenía cubierta toda su estabilidad segura, toda. ¿Sí? Lo amaba totalmente. Adán, tú eres todo para mí, Adán. ¿Sí? Y yo soy todo para ti, quiero ser todo para ti, Adán. ¿Sí? Lo aceptaba totalmente. Se movía como pez en el agua, Adán, allí. Lo peor que no puede hacer en la vida es negar sus necesidades.
Porque cuando usted y yo negamos nuestras necesidades, entramos en unos periodos de frustración porque no estamos aceptando la realidad de la vida. Y es que yo fui hecho con unas características particulares que necesito llenar. Si usted necesita desayunar, almorzar y comer, ¿cómo puede decir que no necesita desayunar, almorzar y comer? Ahora se volvió cuerpo glorioso, pues. No, necesita desayunar, almorzar y comer. Ah, no, que estoy tan espiritual, entonces no como. No, espiritual es comer. Esa es la gran verdad. Entonces, en ese orden de ideas, a veces los seres humanos, cuando Dios satisfacía todas esas necesidades de seguridad, de amor, de aceptación, todos esos elementos Dios los suplía en Adán. Pero cuando Adán se separa de Dios, cuando alguien es el que me provee la solución y yo me separo de esa persona, ¿cómo quedo? ¿Ya ha perdido el empleo? ¿Cuando pierde el ingreso? ¿Cómo queda? ¿Sí? Algo tiene que venir a suplirla. Entonces aparecen los tres personajes: Satanás, el mundo y la carne. Aquí estamos, ¡wow!, a suplirle sus necesidades. Entonces tú, para ser importante, necesitas tener logros, tener títulos, tener estatus, necesitas tener dinero, casas, carros, todo eso te da seguridad. ¿Te da seguridad? ¿Por qué Hemingway se pega un tiro siendo premio Nobel? ¿Por qué Howard Hughes termina viviendo como un esquizofrénico, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, diseñador de la ingeniería y todo el proceso de transformación tecnológica? Porque es que eso no lo llena. Así es sencillo. Suplirá algunas cosas que son básicas, pero no llena la vida del ser humano. Entonces, eso viene a tratar de suplir esas necesidades del hombre. En mi diseño, usted y yo fuimos diseñados con unos estándares por Dios de satisfacción tan altos que solamente Dios los puede llenar. Y cualquier cosa que trate de llenarlo se va a convertir en una adicción para usted. ¿Por qué? Porque una adicción es aquello que nunca me satisface, que cada día necesita una dosis mayor y que cada día deja un vacío más grande. Llámelo droga, alcohol, sexo, lo que quiera. Cada día demanda. Hoy me tomo un tequila, 10 tequilas, 30 tequilas, mañana tengo una mujer, 2 mujeres, 10, 50. No me llena. Me vuelvo un adicto y al final de todo me produce ¿qué? Muerte. Escritura. No. Entonces, en ese orden de ideas, usted y yo tenemos que aprender a dónde ir a buscar llenar esas necesidades. Necesidades de amor, de afecto, de seguridad y aceptación. ¿Dónde le voy a buscar? ¿De mi papá? ¿Quién le da seguridad a uno? El papá. ¿Quién le da protección a uno? El papá. Usted nunca va a dejar de ser papá. Chiquito de 85 años, ya está usted cuidando al chiquito de 85 años. ¿Por qué? Porque es su hijo. Entonces, esas necesidades, ese diseño que tenemos de Dios, tiene unas características de demanda de satisfacción que no las puede llenar sino Dios. Y Dios quiere que usted y yo vayamos a llenarlas en Él. Entonces, cuando Dios te dice, venga a mí, chiquitico, porque es que usted es un consentido de Dios, yo quiero llenar sus necesidades de afecto, de amor, de cariño, de ternura, y te pone ejemplos de la Biblia y el hijo pródigo, una cantidad de cosas, pues, ¿sí? ¿Para qué? Para cautivar tu confianza, para que vayas con Él con tranquilidad, para que dejes ya de tratar de ganarte el favor de Dios. ¿Cuántas veces no nos enseñaron que tenemos que ganarnos el favor de Dios haciendo ayunos, vigilias, torcer el brazo a Dios? No. Yo doy gracias a Dios porque todos hemos pasado por ese camino de la vida, ¿sí? Pero a veces uno necesita pasar por eso para aprender lo que es la realidad de la historia, de lo que Dios nos cuenta, ¿sí? Y tratamos de que si me comporto bien, Dios me bendice. Si vengo a las reuniones de los sábados, Dios me bendice. Si no vengo, deja de bendecirme. ¿Usted cree que un papá deja a un hijo de bendecirlo, de amarlo, porque va a la reunión, no va a la reunión? No. Lo ama porque es su hijo, punto. Así es sencillo, ¿sí? Pero todo ese bagaje de connotación, ¿sí?, demandante de querer manipular a la otra persona, que es herencia de Satanás, del mundo y del diablo. Así es sencillo, ¿sí? Porque esa es la visión que Satanás nos vendió. Tenemos que reestructurar nuestra mente y por eso Romanos 12:2 dice que tenemos que transformar la estructura de nuestra mente, y esa responsabilidad es tuya y mía. Esa no es responsabilidad de Dios. Es de ir a conocer esta historia que estamos contando, aceptar esta historia como la verdad y ya dejar de creer en las mentiras que el diablo nos ha echado a cada uno de nosotros. Que el problema ni siquiera está en las situaciones específicas que nos haya tocado vivir. El problema está en las mentiras que quedaron en nuestra cabeza después de la situación que vivimos. Ese es el gran problema. El problema no fue ni siquiera el trauma que nos tocó vivir,
sino el problema es la mentira que me quedó después de que viví la situación traumática. Satanás puso una mentira en mi corazón. Cuando llegas tú, por ejemplo, y la profesora te dice que tú eres un bruto, no ves más allá de tus ojos. El problema no fue que el chico o la nena no se averiguó las tablas de multiplicar y cuando se las preguntaron no las dijo. El problema es la mentira que le dejó aquí el diablo de que es un bruto, porque en ese momento no se sabía las tablas de multiplicar. Entonces, ¿cuál fue la mentira que quedó? Usted es un bruto. Entonces usted no tiene valía, tiene pérdida de valor, no tiene valor de sí mismo, cree que todo te lo tiene que ganar, tiene que influenciar a otros para que te acepten, te amen, te den seguridad, y empieza a construir Satanás una serie de variables, ¿sí? A través de mentiras. ¿Para qué? Para que tú encuentres una realidad de vida que no es la que Dios ha diseñado para ti. ¿Sí ven lo interesante? Entonces, esto que estamos hablando es la historia. Es la historia que Dios nos está contando. Son las 7, ¿verdad? Durante estas 3 semanas vamos a estar hablando de esta historia y por qué tenemos que cambiar toda esa estructura para afirmar en nuestra mente y en nuestro corazón la verdad de la palabra. Esa es la verdad. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados a creer, es reemplazar las mentiras por la verdad. Entonces la palabra de Dios va a tornar ese sabor agradable que habla a través de toda la escritura. Dice, esmiera al paladar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace es prosperado. La palabra de Dios produce resultados. No hay cosa que produzca más pragmática que la palabra de Dios. Dice que tiene 2 características, es viva y es eficaz. Aquí hemos hablado que en la administración, cuando se habla de eficacia, se habla de resultados, no se habla de procesos, se habla de resultados. La palabra de Dios produce los resultados. Isaías 55 dice, mi palabra cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Y si usted la pone por obra, y ocurre lo que debe ocurrir. Josué 1 dice, no te apartes de mi palabra ni a diestra ni a siniestra, y serás prosperado en lo que emprendas y te irá bien. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios, Dios garantiza que su palabra produce, porque su palabra es verdad y produce los resultados para la cual fue escrita. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñarme. Lo que estamos hablando de la historia es enseñarme. Me está enseñando. ¿Para qué? Para que yo haga correcciones. ¿Correcciones de qué? De todas las mentiras que el Satanás me ha metido. ¿Usted se considera una persona única, singular, especial? Si el embrión tuyo lo vieron tus ojos, dice Salmo 139. Si Dios estaba pendiente de tu nacimiento, si Dios ha cuidado de ti, dice por ahí que tú eres de Él, que Él te escogió, que no te desechó. Tú eres una persona única para Dios. ¿Qué te ha hecho creer el diablo de ti mismo? ¿Que eres una porquería? ¿Que eres un pecador? ¿Qué hace un pecador? Pecar. Es increíble, la palabra de Dios en las cartas, cuando habla de pecadores se refiere a los no cristianos. Cuando hablo de santos se refiere a los nacidos de nuevo. Pecador es el que no ha nacido de nuevo. Santo es el que ha nacido de nuevo, que de vez en cuando se escacha y peca. Esa es la verdad, se escacha y peca. ¿Por qué peca? Porque viene Satanás y le dice, oiga, ¿no te acuerdas cómo llenaba las necesidades de amor? Váyase acá, por ahí a pajarear a ver cómo levanta amores, ¿no? Y claro, como su carne, esta flesh que llaman, ¿no? La condicionó a su parte cognoscitiva, seguía se excita la carne, porque eso le producía una satisfacción. Y normalmente utiliza factores dominantes e importantes en la vida del ser humano, como el sexo, por ejemplo. El sexo es una bendición, es un regalo de Dios extraordinario, ¿sí? Porque produce, y Dios refleja muchas cosas a través de la vida sexual. Inclusive la relación de Cristo con la iglesia está manifiesta a través de la vida de pareja. La relación paterna a través del papá, pero la relación de Cristo con la iglesia es a través de la vida de pareja y de la intimidad del sexo en la vida de pareja. Así lo define la carta de los libros de los Efesios cuando Dios está hablando de la relación del varón y de la mujer, que dejará al hombre a su padre y a su madre y se convertirá una sola carne con su mujer. Y el versículo siguiente dice, y así ese es el misterio entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque es que cuando tú te vuelves, dice la Escritura, que el que se unió al Espíritu de Dios se volvió uno con Él. Ya hemos hablado que el Espíritu Santo viene dentro de su Espíritu y se vuelve en uno solo, ¿correcto? Por el proceso de intimidad que hay, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un proceso de intimidad en la relación de pareja? El varón le transfiere a la mujer todos sus fluidos, todos sus amores,
todas sus emociones, y al contrario, la mujer al varón. ¿Qué hace Dios? Transfiere su santidad a ti, transfiere su justicia, transfiere su redención, transfiere todo lo que Él es, te lo transfiere a ti, y tú le transfieres a Él todo lo que tú eres. Y dejan de ser dos y se convierten ¿en qué? En uno. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Cristo es la palabra encarnada de Dios. Que Cristo es tu novio y amado esposo. Que en Él encuentras toda esa satisfacción de necesidades, de amor y de afecto que tú necesitas llenar, y que no necesitas buscar en la tienda de la esquina lo que no debes buscar. Esa es la realidad. ¿Qué dice, por ejemplo, Cantares? Oh, mejores son tus amores que el vino. Imagínenselo. Oh, si Él me besara con los besos de su boca. ¿Qué está diciendo ahí? Caracoles, no he hecho prueba de tontos, pues. ¿Sí? Entonces, en Él encontramos toda esa esencia de amor de pareja que usted y yo necesitamos, pero busquémosla donde debemos. O la esencia del amor paternal, buscar el cuidado, la protección de mi papá. Venga, papá, yo necesito que me consientas, que me quieras, que me achocholees, que me ames, que soy importante para ti. Yo necesito. Nunca seré tan mayor para no dejar de necesitarlo, nunca. Ahí está el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces Dios llena todas sus necesidades a través del amor, y todo arranca a través del amor, y todo termina a través del amor. Pero el amor tiene referentes: paterno, de pareja y del espíritu. El amor tiene que ser en toda su dimensión lleno. Conceptualmente, dice la carta a los Efesios, yo pueda entender la altura, la anchura, la profundidad, las aristas del amor de Dios, las conozca, para que pueda ser lleno de la plenitud de Cristo, que me da mucho más de lo que yo pienso y creo y espero. 1, conceptual. 2, volitivo. El amor es volitivo. Volitivo quiere decir que yo decido amar. Es una decisión. Y 3, el amor de Dios es emocional. Y eso es un principio de equilibrio que a veces los cristianos no, porque desafortunadamente nos han enseñado a tener tendencias o extremos. El amor es un principio. ¡Wow! Te sobraste. Pero el amor es una emoción. Cristo lloró, Cristo se emocionó, Cristo sintió, Cristo siente, Dios siente. ¿Sí? El día que usted y yo dejemos de sentir, estamos mutilando una parte de nuestro ser humano. Una parte de nuestro ser humano la estamos mutilando, porque es parte del diseño original de Dios para nosotros. Usted en el amor tiene que vivir las 3 dimensiones: conceptuales, volitivas y emocionales. Y no olvide esto, en estas sesiones que empezamos hoy, ¿sí? de entender la historia para comprender la verdad. Y entendiendo la verdad, creerla y vivir la realidad que Dios quiere que viva, y irme a dimensiones eternas de la vida espiritual. Vamos a orar ahí donde esté, ya cumpliendo con el tiempo. Seguiremos la semana entrante. Dígale ahí a Dios papá, dígale: papá, cómo te necesito, amado papá. Primero que todo, gracias por ser mi papá. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos amados. Dígale: Señor, gracias porque soy tu hijo amado, único, singular. No hay nadie como yo, papá. Nadie. Me has puesto en los lugares donde solamente puedo estar yo, y soy protagonista único de esos lugares. Dígale: Señor, gracias porque me hiciste, me formaste en el vientre de mi madre y tuviste memoria de mí. Mi embrión lo vieron tus ojos, Señor, y allí en el libro estaban escritas todas aquellas cosas. Gracias porque me cuentan la historia de la mejor manera y la manera más natural. Me dan las razones suficientes para que podamos tener entendimiento, comprensión del llamamiento, de las riquezas que tenemos en Cristo, del poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Gracias, papá. Diga: necesito, papá, que me sientas sobre tu canto, que me consientas como lo haría la ternura de una madre con un hijo. Necesito contarte mis cosas, necesito abrazarte, que me abraces, necesito que llenes el vacío de mi vida, de mi corazón. Necesito que tu espíritu fluya, como dice la Escritura, como llenó a la samaritana, como en el último y gran día de la fiesta, cuando te pusiste en pie y dijiste:
El que tenga sed a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Papá, necesito que los chorros de agua viva corran por mi cuerpo, por mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, por todo mi ser. Que así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así brame por ti, oh Dios, el alma mía, porque mi alma tiene sed de ti, pero de un Dios vivo. Un Dios transfiere vida. Porque es inmutable, porque no cambia, porque es equilibrada, porque busca lo bueno, lo agradable, lo perfecto para mí, porque me cuentan las cosas como son, aún las crisis y los sinsabores, las soluciones que tú mismo has provisto y previsto. Gracias, Señor, gracias. Y ahí dígale a tu amado Jesús, dígale: papá, amado Jesús, tú eres mi novio, mi amado novio y esposo. Necesito tu cariño, tus afectos. Oh, si tú me besaras con los besos de tu boca, porque mejores son los amores que el vino. Porque tú has mudado el invierno de mi vida, has traído el cántico de primavera, has traído el cántico de la tórtola, Señor. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Dígale: Señor, necesito que llenes las profundas necesidades de amor de pareja que yo tengo, de amor de pareja que yo necesito, de aceptación, de cariño, de ternura, de tantas cosas que necesito como tu amada. Dígale: gracias porque me hiciste para ser importante, y tú llenas ese estándar de importancia porque me has considerado tan valioso, que el precio de mi redención, que el precio fuiste tú mismo, Dios, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tu palabra dice que tú nunca me dejarás ni me desampararás. Gracias porque tu palabra dice que quién acusará a los escogidos de Dios, y Dios es el que justifica. Gracias porque tu palabra dice que nadie me podrá ya apartar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo grande, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios ya. Porque soy suyo y Él es mío, porque soy de Él. Dígale: papá, amado Jesús, llena las necesidades más sensibles, profundas que hay en mi ser. Llénalas. No quiero ir a beber otras aguas distintas, porque otras aguas no satisfacen mi vida, oh Dios. Solamente las puedes satisfacer tú, Señor. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Tú no me hiciste para el gozo. Tú nos hiciste, oh Dios de los cielos, para las delicias que hay en tu presencia. Gracias por esta noche, oh Dios de los cielos. Gracias por estas familias, por estas vidas, por los hogares aquí representados, por estos ministerios, Señor. Gracias. Gracias por la historia que tú nos cuentas, por la claridad meridiana que nos da tu Espíritu Santo, oh Dios de los cielos. Gracias porque hay responsabilidades que eran tuyas y solamente tú las podías ejecutar. Pero gracias, papá, porque también nos vas enseñando que hay responsabilidades nuestras. Sigue a través de estos sábados enseñándonos, Señor, y contándonos la historia. Cuán importante es la palabra en este proceso, oh Dios de los cielos. Cuán importante es que tú nos cuentes la verdad. Cuán importante es que nosotros nos sujetamos a la verdad. Cuán importante es que tengamos la claridad conceptual, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú construyes convicciones profundas y traes libertad profunda a nuestra vida, cuando podemos entender y comprender la verdad, oh Dios de los cielos. Y se cumple lo que dice la Escritura, que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará totalmente libres. Gracias por esta noche. Sigue tú con nosotros, sigue tú con cada vida, con cada familia, en cada actividad. Trae un descanso reparador. Y bendice la semana que viene, oh Dios. Que la presencia de Dios vaya con cada uno de tus hijos, que ellos puedan ver tu gloria todos los días de tu vida. Que tú les cautives cada día y nos enamores cada día más de ti. No queremos salir de tu corazón ni que tú salgas del nuestro. Para nosotros lo más importante eres tú, Señor. Gloria a Dios por todo lo que eres y todo lo que tienes. Pero gloria a Dios porque eres nuestro amado papá. Necesitamos esa paternidad. Y porque eres nuestro amado novio y esposo. Y necesitamos estar en tu corazón y tú en el nuestro.